Buenas tardes, mi nombre es Yuralci Guerra, estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, estudiante de Derecho, y hoy estamos en materia de Derecho Orgánico Procesal Penal 3, en el cual vamos a hablar sobre las especies de recursos conforme al Código Orgánico Procesal Penal. Como primer punto tenemos el recurso de revocación. El recurso de revocación se encuentra previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, entre los artículos 436 y 438, ambos inclusive. Como nota característica de este recurso es su efecto no devolutivo, toda vez que lo resuelve el mismo tribunal que dictó la decisión impugnada y ante el cual se interpone y está dirigido contra los autos de mera sustanciación y no contra autos motivados. Asimismo, cabe resaltar que este tipo de recurso puede interponerse directamente en las audiencias, oportunidad en la cual debe resolverse sin suspender el curso de la misma. Generalmente, en estos casos, el juez no debe pasar a otro aspecto de la audiencia, hasta tanto no resuelva lo planteado a través del recurso en cuestión, por lo que su resolución debe ser inmediata. De acuerdo al artículo 438 del Código Orgánico Procesal Penal, salvo en las audiencias orales, este recurso podrá interponerse dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la decisión y cuestión, y deberá ser decidido por el tribunal dentro del plazo de 3 días. Tenemos el recurso de apelación de autos. Bien, de las definiciones transcritas se concluye que la finalidad del recurso de apelación es revisar y controlar el debido proceso, controlar que los hechos y la aplicación debida del derecho a los hechos establecidos en la primera instancia, lo que provoca un nuevo examen de la relación controvertida y hace adquirir al juez de la alzada la jurisdicción sobre el asunto, con la facultad para decidir la controversia y conocer tanto lo que son los hechos como el derecho. Este medio de impugnación ordinario devolutivo presenta 2 modalidades en el Código Orgánico Procesal Penal, en donde se distingue entre la apelación de autos y la apelación de sentencia. Tipos de apelaciones. Tenemos la apelación de autos y la apelación de sentencia. Bien, como primer punto, la apelación de autos, en el presente caso de este estudio, se centrará en la apelación de autos previsto en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal. El recurso de apelación de autos es un recurso devolutivo, ya que interpone ante el órgano que dicta la resolución impugnada para ser resuelto por el órgano superior. Es también, salvo excepciones, un recurso en solo un efecto, el devolutivo, ya que normalmente no produce suspensión del recurso del proceso. Y finalmente es además un recurso recompositivo o perfeccionador, es decir, no tiene como objetivo el fondo del asunto, sino el perfeccionamiento de la relación jurídico-procesal y la pureza y equidad del juzgamiento. Tenemos la apelación de sentencia. La apelación produce 2 efectos. Produce el suspensivo y el devolutivo. El efecto suspensivo, por virtud del efecto suspensivo de la apelación, se suspende la ejecución de la sentencia apelada. Y el efecto devolutivo, por defecto devolutivo, se entiende la transmisión al Tribunal Superior del conocimiento de la causa apelada. Como expresó Supra, el recurso contra autos se oirá en un solo efecto, el devolutivo, que tiene como carácter necesario desde que se constituye la esencia misma del recurso, puesto que por un lado hace perder al juez el conocimiento del asunto y por otro hace adquirir al juez la jurisdicción sobre la cuestión apelada. Por virtud del efecto devolutivo, dice la Casación venezolana, la apelación transmite el Tribunal Superior el conocimiento de la causa, ya que la extensión y la medida en que fue planteado el problema por el nivel introductivo de la instancia ante el juez de origen, ya es la extensión y medida del problema tal como haya quedado reducido el debate en el momento de la apelación. No hay doble instancia después de recurrido el juicio oral. El recurso de casación.
Bien, el recurso de casación es, al igual que el de la apelación de sentencias, un recurso extraordinario de fondo, devolutivo y en ambos efectos. El objetivo del recurso de casación es controlar los presupuestos de formación del juzgamiento y los resultados del juicio oral a través de las actividades de cortes de apelaciones. De tal manera, el verdadero y último objetivo del recurso de casación es controlar los fundamentos y el producto del juicio oral, que constituye el único y verdadero juzgamiento en el sistema acusatorio, ya que es la única fase en la que existe inmediación respecto de la prueba, de tal manera que la función de la casación es controlar si la apelación cumplió o no con su función de depurar el resultado procesal que viene de la instancia, por lo cual carece de todo sentido hablar de controlar por sí mismos los fundamentos de las sentencias de apelación. A estos efectos, obsérvese que el Tribunal de Casación tiene solo 3 opciones si declara con lugar el recurso: o dicta una decisión propia y resuelve el fondo de una vez por todas, el cometido principal, o anula todo lo actuado y ordena la celebración de un nuevo juicio, o retrae la causa a un estadio anterior y por la existencia de un vicio de formación de los presupuestos del juicio, el artículo 467, pero no existe mención alguna de la mera anulación de la sentencia de la apelación y del orden nuevo de examen por la Corte de Apelaciones o de la redacción de una nueva sentencia por esta. Tenemos como siguiente punto la procedencia del recurso de casación. En razón del artículo 459 del COP, el recurso de casación podrá ser interpuesto contra las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelven sobre la apelación, estimándola o desestimándola, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral. Cuando el Ministerio Público haya perdido en la acusación o víctima en su acusación particular la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de 4 años o la sentencia condene a penas superiores a esos límites. Cuando el Ministerio Público o el querellante hayan perdido la aplicación de penas inferiores a las señaladas, asimismo serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del juicio o hagan imposible su continuación. De conformidad con el encabezamiento del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, las sentencias definitivas de la Corte de Apelaciones que ordenen la celebración de un nuevo juicio a tenor del primer párrafo del artículo 457 no son recurribles en casación. La razón de esta negativa es sencilla y justa, pues si hay un nuevo juicio, las posibilidades de la defensa serán mayores que en la casación. Aparte de que es doctrina universal que las decisiones que no ponen fin al proceso no son posibles de casación. De tal manera, no solo son recurribles en la casación las sentencias definitivas de las Cortes de Apelaciones que resuelvan directamente el fondo del recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia, pero siempre y cuando el fiscal o el acusador particular hubieran acusado por delitos cuya pena máxima excediere de 4 años de privación de libertad, o cuando el tribunal condene al acusado a penas superiores a esos límites, sin que lo hubiera perdido el fiscal o el querellante. Esto último solo puede pasar sin violar la regla básica del sistema acusatorio establecido en los artículos 351 y 36, cuando el tribunal, sin violentar los marcos de los hechos imputados, los considere probados, pero constitutivos de un delito más grave que el calificado por las partes acusadoras, siempre que haya hecho al imputado la advertencia de nueva calificación a que se refiere el artículo 350 del Código Orgánico Procesal Penal. Motivación y fundamentación del recurso de casación. Bien, en este punto, los motivos del recurso de casación están embosados en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal de la siguiente manera. El artículo 460, que el recurso de casación podrá fundarse en la violación de la ley por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación. Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible
Si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación y las garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate, como se aprecia fácilmente en el Código Orgánico Procesal Penal, ha eliminado la distinción formal entre la casación de forma y casación de fondo y establece un diseño que pareciera privilegiar el recurso de casación por razones de fondo o mérito y solo excepcionalmente por razones de forma, pues esta última, salvo que se trate de violaciones constitucionales o nulidades absolutas con trascendencia a fondo, tienen que haber sido reivindicadas oportunamente mediante los remedios procesales adecuados. Se trata de un recurso de claro corte, pues todo motivo que se quiere amparar bajo el encabezamiento de este artículo tiene necesariamente que enfocarse a través de la invocación de una o varias normas jurídicas en caso de concordancia o interrelación que se denuncien como violadas o infringidas, ya sea por falta de aplicación, por indebida aplicación o por aplicación errónea. Aquí tenemos lo que es la interposición. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones que dictó la sentencia recurrida dentro del lapso de 15 días hábiles siguientes al de su publicación o de la notificación personal del acusado previo traslado. Si éste se encontrare detenido mediante escrito fundado en el cual se indicarán en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideren violados por inobservancia o errónea aplicación, declarando de modo impugna la decisión, con expresión del motivo que la hace procedente y fundándolo separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad, en principio, no podrá aducirse otro motivo en el artículo 462. Obsérvese que aquí se respeta la técnica de exposición formal del recurso de casación, donde deben expresarse las denuncias separadamente, indicando sus fundamentos legales y sus motivaciones. Igualmente, se advierte que todas las denuncias o motivos de casación tienen que ser producidas en el escrito de interposición del recurso, que para eso hay 15 días, pues no se admitirán ampliaciones al ocurrir ante la sala de casación. El otro punto que vamos a tratar es la prueba. Bien. Cuando el recurso se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma que se realizó el acto, en contraposición a lo señalado en el acta de debate o en la sentencia, podrá promoverse como prueba en el escrito de interposición del recurso de casación el medio de reproducción o registro del juicio oral a que se refiere el artículo 334 del Código Orgánico Procesal y el artículo 463. Hay que advertir que cuando el legislador se refiere a la forma que se realizó el acto, hace mención al juicio oral y no a la audiencia ante la Corte de Apelaciones, por cuanto el objetivo del recurso de casación, apelación de por medio, es atacar el resultado del juzgamiento de la primera instancia. La prueba admisible está limitada a un solo supuesto, que es probar que el juicio oral se produjo de forma defectuosa y de que ello no fue reflejado en el acta del debate y en la sentencia. Es obvio que si el defecto probatorio es combatido contra el acta o de la sentencia, entonces toda prueba es redundante e innecesaria. Contestación del recurso. Presentado el recurso, la Corte de Apelaciones, las partes podrán contestarlo dentro de 8 días y dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del lapso de interposición. Vencido este último plazo de 8 días, la Corte de Apelaciones remitirá las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para que esta decida como está reflejado en el artículo 464. La admisión de recursos de casación. Bien, si la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia estima que el recurso no es inadmisible o manifiestamente infundado, así lo declarará por la mayoría de la Sala de Casación Penal. Dentro de los 15 días siguientes
de las recibidas actuaciones y las devolverá a la Corte de Apelaciones, artículo 465. La Sala de Casación Penal podrá declarar inadmisible el recurso solamente por las mismas razones a las que se refiere el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, por motivos de estricta lógica procesal, aun cuando las consecuencias jurídicas de este artículo no le sean directamente aplicables. Estas razones son, como se sabe, la extemporaneidad y la interposición del recurso, la falta de legitimación, y el recurso de casación estará debidamente fundado, siempre y cuando el recurrente exprese en cada motivo o denuncia el cual es la norma que considera violada o infringida o como lo ha sido. Es decir, si fue por falta de aplicación indebida o interpretación errónea. El recurrente explique de manera clara y concisa en qué forma de decisión recurrida violada la norma que se denuncia como infringida, es decir, que la ha aplicado indebidamente o la ha dejado de aplicar o ha aplicado con error, qué fue lo que se decidió y qué se ha debido decidir. También la consecuencia que pretende derivar de esa impugnación: si un recurso cumple estas sencillas condiciones, nunca se le podrá declarar manifiestamente infundado. E incluso, a la luz del modelo desformalizado de justicia que proclama la Constitución en sus artículos 226 y 257, tampoco se podría declarar inadmisible un recurso que no cumpliera estrictamente los requisitos formales a que se refiere el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre y cuando pueda entenderse cuál es la norma del recurrente estimada violada y por qué. Cualquier forma, como sería adelantar el fallo en el auto de admisión. Tenemos la decisión. Bien, las sentencias que resuelvan los recursos de casación de sentencias deberán contener: primero, el lugar y fecha en que la sentencia se dicta, los nombres de los jueces o magistrados, el tribunal de donde procede el recurso, la naturaleza del juicio o causa en que se haya interpuesto, los nombres de los que en el mismo fuesen partes, el delito por el que se procede y cualquiera otras circunstancias, generalmente que consideren necesarias para determinar el objeto del recurso. 2. El nombre del ponente. 3. En párrafos separados, los fundamentos de la sentencia recurrida, a menos que el conocimiento de ellos no sea indispensable a los efectos de la resolución que haya de dictarse. También expresar el contenido de las partes dispositivas de la resolución recurrida. También relacionar suscitamente los motivos de la casación alegados por las partes, los fundamentos de hecho y de derecho de la resolución que se dicte, con los razonamientos que según la Sala de Casación Penal los hace aplicables. También el pronunciamiento de las dispositivas declarando cómo acoge el recurso y los pronunciamientos que de ellos se deriven. Si la Sala de Casación Penal declara con lugar el recurso fundado en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal de fondo, dictará una decisión propia el caso, en tanto que para ello no sea necesario un nuevo debate sobre los hechos por exigencia de inmediación y la contradicción, y ante un tribunal distinto del que realizó el juicio. Según lo establecido en la primera parte del artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal, el contenido de esta norma no es muy claro, y al igual que el artículo 457, sigue el principio de que el tribunal debe resolver de fondo cuando no sea necesaria la reposición ni un nuevo juicio, por lo cual se pone fin en el ordenamiento procesal penal venezolano a la más útil de las instituciones de la que hay que recordar que el efecto político uniformemente del recurso de casación obedece a su carácter verticilar, esto es, a ser un producto inapelable y no de una supuesta forma especial de emisión de los fallos que establezcan marcos de aplicación de la ley, ya que ello sería aceptar el dictado de la forma sobre el fondo, lo cual es filosóficamente inaceptable. El Tribunal Supremo de Justicia ordenará inmediatamente la libertad del acusado,
si está presente en la audiencia cuando por efecto de su decisión deba cesar la privación de libertad en el artículo 469 del Código Orgánico Procesal Penal. En los demás casos, anulará la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un nuevo tribunal o repondrá el proceso al estado en que se incurrió en el vicio de procedimiento que dio lugar al recurso. Si se cometió en las etapas anteriores. Si se trata de un error en la especie o cantidad de la pena, el Tribunal Supremo de Justicia hará la rectificación que proceda, artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal. Si la decisión declara sin lugar el recurso, el Tribunal Supremo de Justicia devolverá las actuaciones a la Corte de Apelaciones de origen en el artículo 467 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando la sentencia de casación ha ordenado la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado que ya fue absuelto por la sentencia de la primera instancia y dicho acusado obtiene una sentencia absolutoria en contra de esta nueva sentencia, no será admisible recurso alguno. Así regula el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, del llamado principio de doble conformidad, pero dicho principio no solo funciona para la doble absolución, es decir, tiene como requisito indispensable que el acusado haya sido absuelto originalmente y que luego se ratifique su absolución. Por esta razón, si el acusado originalmente absuelto en primera instancia es condenado en el nuevo juicio, no solamente ante él mismo tendrá derecho a todos los recursos que procedan contra la nueva sentencia de instancia, sino que el fiscal y el querellante tendrán también derecho a recurrir para que se le condene más severamente. Igualmente, si el acusado que resulta absuelto en el segundo juicio no lo había sido en el juicio original, entonces todas las partes estarán en condiciones de recurrir a la nueva sentencia de instancia. El principio de doble conformidad es casi de justicia divina y apunta hacia la equidad, la seguridad jurídica y la economía procesal, pues quien haya sido absuelto dos veces sobre los mismos hechos y por distintos tribunales debe ser tenido por inocente fuera de toda duda. Por esta misma razón, la doble conformidad debe ser apreciada también respecto a los acusados que resulten nuevamente absueltos como producto de un nuevo juicio ordenado por la Corte de Apelaciones. Como punto final en este tema, tenemos la revisión. La revisión establecida en el Código Orgánico Procesal Penal solo permite atacar las sentencias firmes condenatorias y nunca las absolutorias, así como que tampoco se admite la revisión de que pretenda modificar una sentencia condenatoria para agravar la situación del condenado. Tales conclusiones emanan del encabezamiento del artículo 470, el cual textualmente expresa que la revisión procederá contra la sentencia firme en todo tiempo y únicamente a favor del imputado. En particular, las causales de revisión establecidas en el artículo 470 son las siguientes. Primero, cuando en virtud de sentencias contradictorias esté sufriendo condena dos o más personas por un mismo delito que no pudo ser cometido más que por una sola. Y dos, cuando la sentencia dio ser probado el homicidio de una persona cuya existencia posterior a la época de su presunta muerte fue demostrada plenamente. Tres, cuando la prueba en que se basó la condena resulta falsa. Cuatro, cuando con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurre o se descubre alguno de los hechos que aparezcan en algún documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que se hagan evidente que el hecho no existió o que el imputado no lo cometió. 5. Cuando la sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de de la corrupción, cuya existencia sea declarada por sentencia firme, y cuando se promulgue una ley que quite el hecho de que el carácter de punible disminuya la pena establecida. Las primeras 5 causales de revisión establecidas en el artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal son clásicas, pero es importante destacar que el numeral 1 no incluye el caso de la exclusión convergente, es decir, cuando la contradicción excluyente se encuentra en la misma sentencia, así
como en el caso del numeral 4 de dicho artículo, que se refiere solo a los hechos o documentos y no a la posibilidad de un testigo clave no conocido antes, lo cual debe ser subsanado por la jurisprudencia bajo el sencillo expediente de considerar como un hecho el que una persona pueda poseer un conocimiento clave para el destino de un proceso, pues si bien el testigo es sino en el hecho ni un documento. La participación que haya tenido el testigo en el asunto juzgado y del cual deriva su conocimiento y su razón de ciencia, si es indiscutiblemente un hecho. La causal sexta, en cambio, no puede ser considerada una verdadera causal de revisión. En el sentido técnico de esta institución, pues se refiere a la aplicación retroactiva de esta nueva ley penal más favorable a los casos ya juzgados y definitivamente firmes, ya que en este caso se trata simplemente de un ajuste general de sentencias realizado directamente por el tribunal de la causa sin necesidad de un reexamen de los hechos juzgados y por ende sin que se haya de realizar un nuevo juicio. Según el artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal, solo están legitimados para promover la revisión: 1. El penado, el cónyuge o la persona con la quien haga vida marital, los herederos, si el penado ha fallecido, el Ministerio Público en favor del penado, las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria y postpenitenciaria, el juez de ejecución cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena, y por otra parte la legitimación del Ministerio Público y de las organizaciones pro derechos humanos en favor del reo. Evidencia por una parte de la intención del legislador de procurar siempre la búsqueda de la verdad material y por otra parte la de dotar el reo de escasos recursos de una posibilidad de defensa adicional. Sin embargo, en el caso del numeral 6 se incurre en la grave falta de técnica procesal de convertir al juez de ejecución, juez al fin, en tutor de un derecho de parte, lo cual colida además por la regla de competencia contenida en el artículo 473 en relación con el numeral 6 del artículo 477, pues es inconcebible la situación de que el juez de ejecución abogando ante la Corte de Apelaciones por el apenado. En realidad, el legislador debió disponer que el juez de ejecución resolviera directamente la situación que resultara de la nueva ley y por lo tanto el numeral 6 del artículo 471 debe ser interpretado en el sentido, no en el que el juez de ejecución interponga el recurso de revisión ante la Corte de Apelaciones por el apenado, pues ello es absoluto, sino que el juez de ejecución actuando de oficio resuelva lo que considere oportuno y lo que somete a la consulta de la Corte de Apelaciones. Resulta obvio que cualquier legitimado puede dirigirse directamente a la Corte de Apelaciones en el caso del numeral 6 del artículo 477 o pedirle al juez ejecutor que está de más accesible que actúe como se describió antes. A tenor del artículo 477 del COP, la solicitud de la revisión interpondrá por escrito que contenga la referencia concreta de los motivos y que se funda en las disposiciones legales aplicables, haciendo constar en dicho escrito la prueba de que intente valerse y se acompañarán los documentos respectivos. Como se aprecia, el escrito contentiva la referencia. Concreta de los motivos y que se funda en las disposiciones legales aplicables, haciendo constar en dicho escrito la prueba de que intente valerse y se acompañarán los documentos respectivos. Como se aprecia, el escrito contentitivo de la solicitud de la revisión tiene dos requisitos formales específicos. Primero, la referencia concreta de los motivos en que se funda, es decir, los hechos que puedan subsumirse en cualquiera de los supuestos del artículo 477 del COP y 2. Las disposiciones legales aplicables, o sea, el numeral en que se subsumen los hechos antes descritos y las normas relativas a competencia del artículo 473 del COP y los preceptos sustantivos o procesales que fueren aplicables al caso de Marras. El artículo 473 del COP se aparta considerablemente del modelo clásico que confiere la competencia de la revisión al máximo tribunal del país. Según este artículo, al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal solo corresponde conocer y declarar la revisión. En el caso numeral 1 del artículo 470, esto es cuando existen personas sufriendo condena por sentencias contradictorias por un mismo delito que no pudo haber sido cometido sino por una sola de ellas, exclusión divergente.
Es en este caso que la Sala de Casación Penal conocerá la revisión, por lo que el procedimiento de casación, artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal, párrafo primero, en los casos de los numerales 2, 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible, siguiendo el procedimiento de la apelación del 474 del Código Orgánico Procesal Penal, párrafo primero. Si la causal alegada fuere del numeral 2 del artículo 470 del COP, el recurrente deberá indicar los medios con los que se pretende probar que la persona víctima del presunto homicidio ha vivido después de la fecha en la sentencia que la sentencia la supone fallecida. Y si es la del numeral 4 del mismo artículo, se indicará el hecho o el documento desconocido durante el proceso, que se expresarán los medios con que se pretende acreditar el hecho y se acompaña, en su caso, el documento, o si no fuere posible, se manifestará el menos en su naturaleza y su lugar y archivo donde se encuentra. El recurso que no cumpla con los requisitos anteriores se rechazará sin trámite alguno. En los de los numerales 4 y 5 corresponderá el juez del lugar donde se perpetró el hecho siguiente. También el procedimiento de apelación en el artículo 474 del párrafo primero. El procedimiento de revisión aquí establecido es sencillo. La solicitud de revisión se presentará por escritos ante el tribunal que corresponda, según el artículo 473 del COP, y se explicará por qué se considera que se procede la revisión conforme a la causal invocada en el artículo 472 del COP. Si se alega la causal del número 1 del artículo 470, se expresarán los datos identificatorios de la sentencia que se estimen contradictorias y, de ser posible, se acompañarán copias certificadas al escrito promocional. De lo contrario, podrán ser llevadas a las audiencias o solicitar del tribunal el revisador de las solicitudes los cuales emanaron. Si se alega la causal del número 2 del mismo código, se debe promover como prueba la fe de vida de la persona presuntamente última o su partida de difunción, si de ella consta que su muerte ocurrió con posterioridad y en circunstancias distintas a las de la sentencia impugnada. También puede promoverse como prueba certificada de los órganos de identificación o de movimientos migratorios que evidencian que la persona ha viajado al exterior o solicitando documentos de identidad con posterioridad a la fecha en que la sentencia la declaró muerta. Así como también es posible promover documentos públicos de fecha cierta y firma auténtica que prueben que el presunto último ha realizado otorgamientos en las mismas condiciones. Pero lo ideal es presentar personalmente al presunto finado para que viva voz y cédula, identidad en mano, confirmen su existencia sin demanda por causa del numeral 3 del artículo 470. Entonces será necesario acreditar la sentencia firme que declaró la prueba en que se basó la sentencia combatida, ya se trate de falsedad documental o testimonial. Cuando se demande por la revisión por el numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 470, entonces habrá que proceder como ordena el artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal. Si la causa alegada, fuera, entonces hay que acompañar o indicar la existencia de la sentencia firme que estableció esa corrupción y se refiere dicho numeral, y así finalmente se recurre al amparo del numeral 6 del artículo 470 del Código Orgánico Procesal Penal. En la Gaceta Oficial donde conste la ley desfavorable, o al menos se indicará su número y fecha, tal como se ve en el recurso o procedimiento de la revisión por ir contra la cosa juzgada y no por ende contra la seguridad jurídica. Es muy exigente y solo procede sobre la base de la existencia de principios de prueba muy sólidos e igualmente indubitables. De no existir estos, el recurso debe ser desestimado de plano, es decir, sin que se entre a conocer siquiera, como lo ordena en la parte última del artículo 474 del Código Orgánico Procesal Penal. Según el artículo 475, el tribunal deberá anular y dictar la sentencia propia cuando resulte la absolución o la sentencia penal, donde el tribunal hará la rebaja que proceda. Esto es así porque una de las características esenciales de la revisión consiste en que el tribunal declare con lugar
debe dictar la sentencia definitiva que se debió acordar en su día el tribunal de instancia, sin que contra esta sentencia quepa la sentencia, por lo menos la absolutoria, simplemente de reducción o de adecuación de la pena. Cuando la sentencia sea absolutoria, el acusado podrá exigir que se publique en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y que la resuelvan por quien las percibió, las sumas pagadas por conceptos de las multas, costas e indemnización de perjuicios, en cumplimiento de la sentencia anulada. Además, la sentencia ordenará, según el caso, su libertad en el artículo 477 del COP, pero los efectos de la sentencia de revisión que disminuye o rectifica una condena debe ser un nuevo cómputo oficial del lapsus de condena y su remisión al sitio de cumplimiento de la pena. La sentencia que rechaza la revisión por un determinado motivo solo tiene como efecto la imposibilidad de volver a reducir el motivo de la revisión rechazado, pero ni la decisión que niega la admisión del recurso de revisión, ni la sentencia que resuelve el recurso en el sentido de firmar la recorrida impedirá la interposición de un nuevo recurso de revisión fundado en motivos distintos, pero las costas de una revisión rechazada están a cargo de quien la interponga. Por lo tanto, los efectos de la sentencia denegatoria de revisión consistente en la imposibilidad de volver a recurrir por el mismo motivo que fue rechazado, pero no impide que se vuelva a intentar la revisión por otros motivos. Sin embargo, no hay que confundirse con la redacción confusa del artículo 477, pues ninguna sentencia que resuelva un recurso de revisión susceptible de recurso de revocación, apelación o casación. Esta fue toda la exposición, espero que les haya gustado. Fue un poco larga porque el tema de verdad es muy amplio, entonces deja mucho que desear y que aprender. Entonces espero haber sido muy clara con la definición de cada término y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.